Buenas noches, estamos aquí en una transmisión más de Facebook Live de la revista Proceso. Aquí está con nosotros nuestros colegas Jesús Cervantes, Pepe Gil, ¿qué tal? Y un servidor, Genaro Villamil. Vamos a abordar varios temas. Para empezar, pues el tema que es la portada de esta semana de la revista Proceso, referente al encuentro entre las delegaciones del gobierno de Donald Trump y el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestro colega corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, está con nosotros. Le agradecemos mucho que esté aquí también en esta transmisión. Y bueno, la primera pregunta, querido Jesús, es: después de haber entrevistado a los ex embajadores estadounidenses en México, Jeffrey Davidow y Roberta Jacobson, ¿qué impresión te queda de lo que ellos dijeron como expertos y testigos de la relación entre México y Estados Unidos? En primer lugar, creo que hacen un balance bastante pragmático respecto a cómo puede ser la relación entre el gobierno de Donald Trump y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Presentan los puntos más esenciales de lo que se puede entender como la relación bilateral en esta época, que es hablar del futuro del libre comercio, del problema de la migración y de cómo se va a comportar Donald Trump. Ellos consideran que López Obrador tiene que ser bastante pragmático, pero tampoco sin caer en las trampas de Donald Trump, porque es un provocador profesional, el mandatario estadounidense, y están conscientes, y ese es básicamente el consejo que le dan a Obrador, de que en el tema migratorio, por ejemplo, Donald Trump regresará a los temas político-electorales, porque está comprometido con la base conservadora de la sociedad estadounidense que lo llevó a la Casa Blanca, y conforme se acerque en las elecciones generales de medio periodo del 6 de noviembre, Trump volverá a tomar al tema de México como bandera política. Hablará de que los mexicanos son los responsables del problema de la inmigración indocumentada, del tráfico de drogas y de la inseguridad que él le presenta a los estadounidenses, que se supone hay en la frontera sur de los Estados Unidos. Y ahí es donde seguramente retomará el tema del muro. Por eso es que la ex embajadora Roberta Jacobson establece que tiene que ser institucional la nueva relación, que López Obrador esté atento a las posiciones de Estados Unidos y especialmente las particulares de Trump sobre los temas más importantes de la agenda bilateral, porque además de mantener una relación institucionalizada que se refiere a que sean las secretarías las que se comuniquen, que no se personalice como hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto la relación con Estados Unidos, que no se cuente con un emisario que vaya tanto a la Casa Blanca como hizo Luis Videgaray, porque están conscientes de que Trump puede cambiar en cualquier momento lo que se negocie, ya sea en materia migratoria, en materia de seguridad o comercial. Jeffrey Davidow, el embajador, ex embajador estadounidense durante los gobiernos de Bill Clinton y de George W. Bush, hace la advertencia clara: sí, López Obrador tiene que aprender a responderle al presidente de los Estados Unidos como pragmático, como un político que defiende los intereses y la soberanía de México siempre, pero sin caer en las trampas. Y cuando se refiere sin caer en las trampas, a las provocaciones, cuando usa a México como piñata electoral diciendo que todos los mexicanos son violadores, narcotraficantes, criminales y que México va a pagar por el muro, porque eso es lo que precisamente le da cartas favorables al presidente de los Estados Unidos entre la sociedad conservadora. Por eso Davidow dice: si caen las provocaciones de Trump, Trump va a ganar. Y ahora, la relación bilateral es tan compleja que va más allá de la época electoral en Estados Unidos. Ya el mandatario estadounidense anunció que se quiere reelegir, y México y el tema migratorio y de seguridad y el problema del narcotráfico pega muy bien con su base electoral. Por ello también los dos embajadores, ex embajadores, hacen una comparación
de Trump con López Obrador, diciendo, tienen una base electoral que les van a seguir hablando como lo han hecho hasta ahora, como lo hicieron en campaña y como lo va a hacer seguramente López Obrador respondiendo a las expectativas una vez que asuma la presidencia el 1 de diciembre. La relación va más allá de lo personal. El tema comercial, advierten, les va a afectar eventualmente más a Estados Unidos si saca Trump a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y le piden o le sugieren estos ex embajadores a López Obrador que opte por mantener un acuerdo trilateral regional que incluya a Canadá y que no caiga en esa trampa de Trump de deshacer al Tratado de Libre Comercio para tener acuerdos bilaterales como lo quiere hacer con México y con Canadá. Jesús, entonces por lo que nos dices, pues prácticamente al gobierno de Donald Trump le da lo mismo que sea el gobierno de Enrique Peña Nieto o el de Andrés Manuel López Obrador. ¿No hay un acento distinto o diferente frente a la agenda? Eso está muy claro. A Trump no le importa México, no le importa la relación bilateral. Él lo que quiere es cumplir con todas las promesas de campaña. Le está dando una nueva estructura a la relación con México. Y cuando me refiero nueva estructura es encargándosela a otros. Pero cuando él considera que se está afectando sus intereses político-electorales, es ahí donde utiliza su cuenta de Twitter. Es ahí donde provoca, como advierten estos dos ex embajadores. Hay que tomar en cuenta que la delegación de funcionarios que fue a la capital mexicana a reunirse con López Obrador y que encabezó Mike Pompeo, el secretario de Estado, llevaba un elemento que el gobierno mexicano que viene no debe perder de vista. Es la inclusión de Jared Kushner, su yerno y asesor. Porque como mencionaba la ex embajadora Jacobson, Trump ha designado a él como puente o gancho para la relación con México. Y aun cuando el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, mantenga las reuniones con Pompeo cuando venga a Washington o a la inversa, donde se vean, a diferencia de lo que hacía Videgaray, que se saltaba a la Secretaría de Estado para reunirse con Kushner en la Casa Blanca, los resultados fueron desastrosos y esa es la gran lección, como dice Jacobson en la entrevista que dio a la revista Proceso. Eso es de lo que se debe aprender en el próximo gobierno mexicano para evitar caer en el mismo error. Por eso es que ellos recomiendan la institucionalización de la relación, que se comunique la Secretaría de Gobernación con el Departamento de Seguridad Interior, que la Procuraduría lo haga con el de Justicia y que la Cancillería lo haga con el Departamento de Estado. Creo que es importante tomar en cuenta la opinión de estas personas, esos ex embajadores, porque además de diplomáticos tienen un amplio conocimiento en el tema de México. Tanto Davido como Jacobson han dedicado muchos años de su carrera al tema de América Latina y al tema de México en especial. Y un presidente tan irascible e impredecible como es Donald Trump no puede manejar una relación con México a su gusto ni a sus caprichos. Por eso es que, insisto, y lo dicen los ex embajadores en la entrevista, piden a López Obrador que sea pragmático, que no caiga en las trampas y que defienda siempre la soberanía y los derechos de los mexicanos por encima de todas las acciones político-electorales de Donald Trump, que lo van a hacer, pero que están muy lejos de afectar en lo profundo a la relación bilateral. Bueno, pues este fue un balance o análisis para proceso.com.mx. Espero nos veamos pronto. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues también en la edición de esta semana, pues hay un reportaje de Jesús Cervantes, que está aquí con nosotros, y básicamente planteas los desafíos legislativos que tendrá el próximo gobierno. 13 reformas que anunció Andrés Manuel López Obrador tendrán su aterrizaje en el Poder Legislativo. Entrevistaste al futuro coordinador del Senado y a la diputada federal electa Dolores Padierna. ¿Cuál es tu impresión de estos desafíos, Jesús? O sea,
¿Es posible llevar a cabo este proyecto? ¿Qué tal, Genaro? Gracias, José Gil. A ver, mira, hay que recordar que hace algunos años Andrés Manuel mismo dijo que lo primero era llegar al sistema y ya estando ahí, sacudirlo, ¿no? Entonces lo que pretenden en cámaras, tú cubres Senado de la República y lo sabes perfectamente bien, que hay una inercia, llevamos demasiados años, demasiadas legislaturas, en especial cuando se hace la transición primera, que es el año 2000, que empieza a ser distinta la correlación de fuerzas. Sí. Cuando llega esa correlación, entonces hay una negociación entre el PRI y el PAN en ambas cámaras, ¿no? El PRD se queda un poco rezagado, pero se distribuyen entre ellos todo. Hoy es mayoritariamente Morena en ambas cámaras, y entonces a ella le va a tocar decidir si lleva a cabo o no los 13 puntos o las 13 reformas que plantea Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿De qué es posible? Sí, porque son leyes secundarias. ¿Cuáles son las que requieren 2/3? ¿No necesita reforma constitucional, por ejemplo, para compactar las dependencias de la eliminación de subsecretarías? No, está la ley de la administración pública. ¿Qué es lo que tendría que hacer la fracción de Morena en Senado y en Cámara? Bueno, pues mantenerse unidos. En Cámara de Diputados es donde van a caer principalmente todas estas reformas. Para poder, el reto inmediato del cual no se puede deshacer es la aprobación del presupuesto, ¿no? Pero para poder elaborar el presupuesto, recordemos que cuando hay cambio de gobierno a nivel federal, el presupuesto, en lugar de aprobarse en octubre, se aprueba hasta, pudiera ser, el 15 de diciembre. Para poder hacer eso, la nueva legislatura inicia el 31 de agosto. Entonces tenemos septiembre, octubre, noviembre, 3 meses para realizar las reformas que son forzosas para poder hacer un presupuesto. Por ejemplo, lo que tú dices del cambio de la administración pública, tiene que haber una reforma ahí para que luego se vea reflejado en el presupuesto. ¿Sí? Tiene que haber algunos recortes en varias áreas para que luego en el presupuesto tenga de dónde agarrar dinero el gobierno de Andrés Manuel y poder aplicar de lo que hablábamos la semana pasada, que son los programas para los adultos mayores, la pensión universal y las becas para los jóvenes, de entregarles el dinero a los empresarios. Y los cambios estos o las designaciones de coordinadores estatales que hizo López Obrador en la semana pasada, de una u otra manera van a impactar la integración del Senado y de la Cámara de Diputados. La mayoría son senadores. Pero ¿tú crees que eso impacte en la elaboración del proyecto de egresos? Es decir, que no van a subir los suplentes, obviamente. Pero, es que no es necesario, porque finalmente porque finalmente los que están a la cabeza son un grupo, son un pequeño grupo. Okay. ¿Sí? Está Dolores Padierna. Aquí José Gil nos quiere comentar algo un poco. Sí, yo creo que ese es siguiendo la cabeza de la revista, creo que es el segundo desafío importante del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque se trata de cómo es que el gobierno de este nuevo gobierno pues va a entrar con esa mayoría en las dos cámaras. ¿Cómo es que se va a comportar? Claro. Si no es que va a ser como el PRI, aquel del poder absoluto, donde el presidente era el que mandaba, decidía y mandaba las iniciativas. Es que estamos ante una nueva hegemonía, ¿no? Sí, exactamente, pero estamos ante un perfil de un político también distinto, aunque de ascendencia priista, con esta tradición del presidencialismo, pero vamos a ver cómo se comportan, cómo se comportan también los legisladores bajo esta nueva situación. Creo que también tendrá que tener y que demostrar esta ética de la que tanto se habla, ¿no? De esta nueva moral de la política mexicana, en donde pues el negocio de los ¿cómo se llamaban? ¿Moches? Los moches, cochurros, todo esto va a tener también que ver con la nueva circunstancia en la que va a vivir la vida legislativa de México con este presidente, ¿no? Claro, recordemos que, o sea, por algo hay una división de poderes en nuestro país, y el poder legislativo es el que le brinda el sustento jurídico al Poder Ejecutivo para poder desarrollarse. Entonces, si llega un gobierno, el que sea, y llega con una mayoría, es evidente que en los 3 primeros años se tiene que apoyar en esa mayoría y tiene que sacar, como en este caso, las 13 principales. ¿Por qué es tan importante que saque eso? Porque se va a centrar sobre todo en materia de corrupción, ¿no? Entonces, si tú vas a llevar a una ley
que se sancione la corrupción tiene que pasar por Cámara de Diputados, ¿sí? Y entonces ya queda como ley y es la base para cómo se van a comportar este nuevo gobierno y pues, ya no es un tema de que, dice el presidente, como tradicionalmente se hacía, ¿no? O sea, es por ley. Perfecto. Si caes en los moches, lo que dice José Gil, vas al bote. Muy bien. Vas al bote y sin derecho a fianza. Ok. Pues de hecho, Pepe, el día de hoy también hubo otro cambio importante, como tú lo habías publicado y lo habías pronosticado, pues se dio el relevo en el PRI. Lo que sucede fue que pues prácticamente se aceleran los tiempos, asume la dirigencia nacional priista, la secretaria general Claudia Ruiz Massieu, paradójicamente hija de un exsecretario general del PRI que fue asesinado en el 94, ¿no? Y sobrina de un expresidente. Y sobrina del innombrable. Del innombrable. De hecho, ¿no es Salinas, de Gortari con peluca? Parece, de pronto daba la impresión de que cada vez se parece más. Hoy en la conferencia fue muy emblemático cómo es que todo el consejo, todo el comité ejecutivo nacional tenía una calle de luto, así como pues realmente que se les murió alguien. Y pues sí, el poder, el dinero. Sí, se les murió el negro también. ¿Qué va a hacer René Juárez? Pues es que ya se acabó el juego, ¿no? De péguele al negro. Ya no va a ser así, ¿no? Bueno, resultan varias cosas ahí. Una es que pues, el PRI, por la baja votación, va a tener menos dinero de prerrogativas. Así es. Esa es una. O sea, van a entrar a la austeridad republicana a fuerza. A wedge, como diríamos. Así es. En latín vulgar, ad cojonum. Ad cojonum. Esa es una parte. La otra parte es que entran en algo que yo creo que tienen miedo. Tienen miedo a decir que es una refundación. Una refundación porque desde 1949, si no más... 46, con Alemán, ¿no? El PRI, o sea, adquiere el nombre de PRI. Así es. Y desde entonces no había tenido un cambio como lo que están exigiendo hasta ahora. Va a venir... van a citar al Consejo Político Nacional, después van a citar a las otras reuniones que tiene que haber para una asamblea. ¿Tú crees que puede ser el Partido de Regeneración Institucionalizada? O Partido Nacional de la Solidaridad, ¿no? O Partido Nacional de la Como Solidaridad. aquel proyecto, aquel ¿verdad? proyecto ¿Con Salinas? Claro, con Salinas. Con el tío de la es decir, presidenta. van a hacer una refundación sin decirle que... O sea, ¿van a cambiar el nombre del PRI? Mira, yo creo que si quieren hacer un cambio verdadero entre comillas, ¿no? Sí. Por lo menos quitarse la marca. Y la marca PRI pesa mucho. Lo que pasa es que todos los cambios en el PRI se habían hecho siempre con un presidente priista, es decir, o con un presidente surgido del partido en el poder. Y aquí el presidente pues, surge de Morena y es López Obrador. Tiene que haber cambios. ¿Va a incidir López Obrador en ese cambio? Pues yo creo que de alguna manera sí. De hecho, tanto que, ahora vemos los números en la Cámara, en el Senado el PRI va a tener 13 legisladores, que no es nada, pero es un partido bisagra. Ahí son votos necesarios para reformas constitucionales. Sí, y en la Cámara de Diputados va a tener 57. O sea, estamos hablando de una mini, ¿no?, representación del que fue el gran partido en el poder durante tantos años. ¿Es la bancada más flaca del PRI o también en el 2000, 2003 hubo? No, en el 2003 No, en el 2000 tuvo 209 diputados el PRI y el PAN 206. Así es. O sea, tenía más el PRI que el PAN que había ganado la presidencia. Diputados más. Y aquí los que dice José Gil es contando a sus aliados, con el PANAL y con el Verde. Sí, ¿qué tal si se levantan bien? Y si le quitan el registro al PANAL, van a incorporarse seguramente a la bancada del PRI, ¿no? Sí, la bancada del PRI tiene 40 como tal. Imagínate, o sea, es muy poco, en realidad. Pero tiene 11 gobernadores, ¿no? Todavía, pero de esos 11 gobernadores ya realmente no es como los tiempos de la bonanza, que incluso daban dinero, como se vio en Chihuahua, para los procesos electorales. O sea, ya no van a tener dinero para mantener una estructura a nivel nacional donde le daban dinero a los comités directivos estatales. Ni como virreyes, José Gil, como cuando en el 2000. Ya ni siquiera eso. Porque no hay ningún gobernador fuerte que pueda encabezar una resistencia al estilo Madrazo o al estilo Montiel. La caballada está demasiado flaca. Y demasiado herida, ¿no? Herida, se están lamiendo las heridas todavía, pero creo que están ante la posibilidad de tener
este cambio que requieren. ¿Qué va a pasar? Ella tiene que convocar, Claudia Ruiz Massieu, a una nueva... un Consejo Político Nacional, en los próximos días va a ser eso. Después convocará a otras agrupaciones a una reunión y para estar agosto posiblemente del año que viene. Hasta agosto. Hasta agosto del año que viene habrá una Asamblea Nacional en donde ya se van a tener que discutir las reuniones que van a tener a nivel nacional en todo ese transcurso de los meses, que yo creo que ya van a empezar a buscar, yo creo, esa es mi impresión, de un nuevo nombre o unos principios distintos. Porque todo parecía que la crisis interna más gruesa que se iba a desatar era en el PAN y no en el PRI. Bueno, yo creo que los dos. En los dos va a haber una verdadera crisis. Lo que pasa es que el PAN tiene la posibilidad, por eso llama quizás un poco más la atención, tiene más posibilidades de tener un mayor poder. En el caso del PRI si no se reforma, si no cambia, de plano desaparece. El PAN no, el PAN puede mantener su nombre, tiene todavía muchísimas personalidades ahí que están en el pleito. Y el PAN trae ahorita la carga del caso Puebla, que también ese lo puede verdaderamente sepultar o lo puede mandar hacia arriba, ¿no? Porque ahí lo que publicamos en esta edición es que todo pinta para que el Tribunal Electoral anule esta elección. Entonces entras a otro nuevo escenario, porque entonces Rafael Moreno Valle, que es uno de los gobernadores virreyes, digamos, que quedan en el escenario, o ex, y que se va a Cámara, y se va a Cámara de Senadores. Se va a Senado, sí. Se va al Senado. Va a tener ahí a tu tocaya, Jesús Rodríguez. Bueno, yo no sé si va a ser política. Por lo menos cabaret político vamos a tener para rato, porque es la suplente de Olga Sánchez. Es la suplente de Olga Sánchez Cordero, y entonces ella llega como senadora. Es decir, vamos a ver a la Jesús Rodríguez en acción, pero ya interpretándose a sí misma, ¿no? Así es. O sea, esos son los escenarios que vemos, y quizá vamos a observar otras cosas más complejas. ¿Sabes qué? Pero también me parece, no sé si vaya a entrar dentro de esta dinámica política, ¿qué va a pasar con Morena? Morena es un movimiento. Esa es la otra gran incógnita. Porque es un movimiento que pues está fundamentado en la figura de Andrés Manuel, y me parece también que debe de dar este paso para ser un partido. ¿No les da la impresión de que a Morena le falta lo que al PRI le sobra? Es decir, la cultura de partido de gobierno. Y estructura. Pero qué bueno que le falta la cultura de gobierno, porque entonces en cámaras van a poder disentir y van a estar en mayor libertad de cuestionar. Y si Andrés Manuel dice que va a haber verdadera separación de poderes, si dice que los diputados y senadores piensan por sí mismos, es el momento. ¿No va a haber la cultura de la línea? Pues digo, tendría que ser diferente. Eso no quita, ¿sí? El que por obligación estos diputados y estos legisladores apoyen las propuestas de Andrés Manuel, puesto que son un movimiento. ¿Tú crees que el PRI se pliegue a López Obrador? Yo creo que ¿O al PAN? Yo creo que más en Andrés Manuel. Andrés Manuel, porque y eso te da los números. Bueno, que le pregunten al gobernador de Campeche, Alito, ¿no? Alejandro, o sea, Alito ya hace lo que dice Andrés Manuel, a viajar en avión. Alito se peinaba como Peña Nieto hasta hace ahora ya trae gallito. Y ahora ya trae gallito, y ya trae blanco. Es que en Campeche todo pasa al revés, pero bueno. Son tus paisanos. Son casi paisanos. Son tus vecinos. Pero bueno, si toman los campechanos el poder, porque también es esa otra posibilidad, que estos que se consideran los cuadros jóvenes del PRI, como Alito, como el hijo de José Murat, Alejandro Murat, que gobierna Oaxaca, y que van a empezar a disputarse con los viejos lobos de mar, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las peleas que ya se está dando entre los viejos priistas, los de viejo cuño como César Augusto Santiago. Oye, Olmos, ¿y en el PRI va a llevarlo Claudia Ruiz o Menefreo Beltrones? Pues, o Salinas. ¿Quién va? Pues al final son lo mismo, ¿no? Creo que no hay gran diferencia. Pero ¿quién tiene más estructura? ¿Y quién tiene operación? ¿O es un asunto de dinero? No, Claudia me parece que ahorita va a tener la mano, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece, sí, tiene
¿Beltrones está aniquilado? Beltrones sí, no tiene gran peso después de las elecciones de 2016. Bueno, y de lo que pasó en Sonora. Pierde en Sonora, pierde la hija. ¿Sí perdió? Claro, no, la hija entra. Perdió la elección, pero. Aunque pero gana, entra como primera minoría. Como primera minoría. Como primera Entonces, minoría sí entra. Pero lo que fue la contienda, perdió. Sí. Entonces, no creo que tenga mucho. ¿Y el grupo Atlacomulco le ves una expresión en este relevo? Pues mira, como bien dijiste ahí en tu reportaje, esta Virgen de los ¿qué? ¿La Virgen de qué? Es el ángel, el Señor del Huerto. El Señor del El Huerto. Señor del Huerto, que es lo que en Atlacomulco cada septiembre le rinden tributo para que haya buenas cosechas. Y ahorita hay sequía. ¿No? Sequía. Sí, yo no sé, creo que este huerto está muy pelón. Es el peor escenario para el grupo Atlacomulco, es decir, el gobernador actual, que de minoría, el presidente y todos los nombramientos que hizo en el PRI, porque además creo que es de los presidentes que más, o sea, Peña Nieto es de los presidentes que más presidentes del PRI tuvo, ¿no? Así es. Y ahora Claudia, pues fue cercana y es colaboradora de su gobierno, pero no es peñista. No, en realidad Claudia o el que llegue va a encontrar una situación bastante débil. ¿Van a expulsar a Peña del PRI? No creo que lo expulsen. No, en todo caso, creo que habría algunos ajustes internos solamente. ¿Expulsaron a Salinas alguna vez? Nunca. No, nunca. Ni a Cedillo. No. Que era el enemigo. Entonces. Pero bueno, estos son los escenarios que vamos a ver en esta semana. Pues muchas gracias por estarnos escuchando y acompañando. Aquí vamos a seguir transmitiendo en Facebook Live a través de la página de la revista Proceso. Síganos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.